Madre, madre, madre. No contó con que Artemisa estaría con ella. Apolo trató de cambiar el rumbo y darse la vuelta, pero ambas mujeres ya le habían escuchado y lo miraban, exactamente con similar intensidad. Cosas de pertenecer a la misma familia. Leto y Artemisa tenían el mismo cabello negro, lo único que mientras la madre lo llevaba suelto, flotando alrededor de su cabeza, la hija lo mantenía en forma de trenza adornada con flores del bosque y sujeto por una de esas cuerdas que deberían usarse para tensar su arco de caza. También tenían los ojos azules propios de las divinidades, un recuerdo de que descendían de Urano, el cielo. ¿Querías algo, hijo?, quiso saber Leto, rápida a la hora de impedir que la cabeza de Apolo se perdiese, una vez más, entre sus propias meditaciones. Apolo negó con la cabeza. Solo asegurarme de que está bien. Mentira, aquella diosa no era lo suyo, pero tampoco le apetecía que Artemisa se entrometiera entre ellos. Aunque amaba profundamente a su hermana, también la veía como uno de esos obstáculos que siempre se metían en medio de ellos dos. Artemisa podía ser letal, de hecho lo era como señora de la caza, pero a menudo utilizaba ese don que muchos envidiaban para buscar el bien de los suyos. Por ejemplo, Apolo comprobó que acababa de traer una capa hecha con piel de oso para su madre, para que Leto pudiera abrigarse mejor y sentirse segura. Artemisa era letal y dulce, pero siempre sobria en sus actuaciones. Por eso Apolo la amaba, pero también sentía rechazo hacia ella. ¿Qué tenía su forma de proteger que no podía tener la de él? Se supone que las divinidades eran ellos, los dioses eran ellos. Pues, de ser así, que alguien explicase a Apolo por qué su hermana, una mujer tan estable, y él, en cambio, tan volátil, no podían intercambiar los papeles. Los ojos de ambas mujeres permanecían clavados en él. Exigían explicaciones que no estaba seguro de querer darles. ¿Por qué había ido allí, para empezar? ¿Qué le llevaba a visitar a su familia? ¿Qué has hecho?, inquirió Leto. Apolo se encogió de hombros. Todo por vos, madre, os lo juro. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más aquí a Relatos de la Historia, programa de tu Radio Valencia sobre biografías. ¿Biografías de quién? Pues de personajes históricos o de personajes legendarios, personajes de leyenda, que siempre van a tener algún tipo de atractivo o algún tipo de reflexión que podamos sacar de todos ellos. Como de costumbre, yo soy Marta, vuestra presentadora de confianza, y en esta ocasión vamos a contaros la historia del dios Apolo. Un dios que podríamos catalogar como el más griego de todos, o el que, desde nuestra perspectiva actual, más nos recordaría a esas virtudes que suelen achacarse a la Grecia clásica. Y es que ya solo con su imagen, Apolo es un dios bastante característico. Es un hombre joven, atlético, pero también con todos los rasgos físicos perfectamente desarrollados, lo cual le convertiría ya simplemente con una imagen en el hombre, en el prototipo masculino más atractivo posible. El canon, vamos a llamarlo. Apolo es una imagen del canon griego, pero más allá de su apariencia física, Apolo es caracterizado como un dios de luz, un dios armonioso, un dios de razón e incluso de la moderación. Es un dios que está muy relacionado con la verdad y con la claridad. Creo que podríamos achacarle a Apolo cualquier concepto que suene a elegancia, a delicadeza y también a buenas formas, a buenos modales. Un dios muy correcto, un dios muy educado. ¿Qué podría salir mal? Bueno, ya sabemos que cuando se trata de mitología griega no siempre sale bien todo lo que se tiene planeado.
Y en el caso de Apolo, por supuesto, no iba a ser diferente. Apolo, al fin y al cabo, es un dios helénico, es un dios del panteón de los dioses olímpicos, y eso tiene según qué tipo de implicaciones. Unas implicaciones que van muy relacionadas con el tipo de naturaleza. Apolo tiene la misma característica del resto de sus compañeros dioses de tener pasiones internas, de ser irracional, de ser una criatura más similar a los humanos que a los dioses tal y como los veríamos desde una imagen de las religiones de la actualidad. Creo que da igual si hablamos de cristianismo, de islam, de judaísmo. En general creo que todas las religiones, las 3 religiones principales monoteístas, así como el resto de religiones que pueden estar vigentes en distintos lugares del mundo, tienen una visión del dios o de los dioses como criaturas que estarían por encima del comportamiento humano. Y esta es la mayor particularidad de la mitología griega, que no están exactamente por encima del comportamiento humano. A veces llegan a ser exageraciones de este mismo. Para conocer el caso de Apolo, tenemos que remontarnos a su nacimiento, a el origen de este dios. Si nos dejamos llevar por lo que cuenta Hesíodo, Apolo habría nacido de la unión entre la titánide Leto y el dios Zeus. Habría sido hijo, por tanto, de un matrimonio que no sé si podríamos calificar de incestuoso, porque teóricamente Leto habría llegado a ser esposa de Zeus. Entonces, pues en principio no se trataría de una unión como todas las que Zeus llegaría a tener con sus amantes. Además de Apolo, Leto también tuvo con Zeus a Artemisa, una diosa femenina de la caza y de los bosques que estaría siempre muy unida a su hermano y que de algún modo estaría vinculada a él por esos ideales de perfección y de divinidad. En el caso de Artemisa, ella sería una de las diosas que, se mantendrían siempre vírgenes, puras, castas, unas diosas imperturbables y que protegerían su propia, divinidad a toda costa. Pero además de eso, Artemisa cooperaría con Apolo en la dura tarea de llevar a cabo algunas de sus venganzas, muchas de ellas relacionadas con la madre de ambos, con la protección de la titán Leto, que fue una de las titanes que sobrevivió a la guerra de Zeus, donde terminaron destronándolos. Para quienes no lo sepan, voy a hacer una pequeña introducción, pero hice un programa hace un tiempo y creo que lo voy a repetir porque me parece que podría quedar mejor. Pero por ahora será suficiente con señalar que los titanes eran una suerte de dioses primitivos que antes que los dioses olímpicos se habrían hecho cargo del gobierno del cosmos. Eran hijos del cielo y de la tierra, es decir, de la Gea y del Urano. Ellos estaban dirigidos por el dios Crono, que también es conocido como Saturno en la mitología ya latina, es el nombre que le dieron los romanos. Era este dios del tiempo. Probablemente muchos de vosotros hayáis escuchado alguna vez la historia de cómo Zeus derrotó a su padre y se puso en el trono y puso junto con él al resto de los dioses olímpicos. En principio sus hermanos, pero poco a poco se fueron uniendo más. Pues simplemente con este punto de partida ya podríamos tener la imagen de Leto como la hija de 2 titanes que pues habría sobrevivido a esta guerra, se le habría permitido vivir tranquilamente y criar a sus hijos, porque al final fue Leto la que se ocupó de criar a Apolo y a Artemisa. Y además en este punto se menciona cómo la situación de Leto como concubina, esposa de Zeus, se habría puesto en peligro al llegar Hera a ocupar su lugar. Hera ya es sabido que era una mujer bastante celosa de las relaciones que mantenía su marido con el resto de mujeres mortales, inmortales y semimortales del cosmos, y que se ponía bastante iracunda cada vez que descubría una infidelidad. Por tanto, cuenta la leyenda que cuando Leto se quedó embarazada y tuvo que dar a luz a sus hijos, escapó de Hera y se marchó al lugar más desértico de toda Grecia para poder tenerlos con tranquilidad. El lugar elegido fue la isla de Delos, un lugar donde además, con el paso del tiempo, se tendría muchísima adoración al dios Apolo.
pues cuenta la historia que Leto dio a luz aquí y que, pues pasado un tiempo, cuando sus bebés probaron por primera vez la ambrosía, aunque Artemisa siguió creciendo como una niña normal, Apolo se convirtió automáticamente en un hombre, y lo siguiente que reclamó fue un arma con la que defender a su madre y a su hermana. Esta arma sería fabricada por el herrero de los dioses, Hefesto, un dios del que ya os hablaré en otro momento, considerado el más feo de todos, que le fabricó un arco y unas flechas para que ella comenzase a entrenarse. Apolo, a partir de aquí, ya convertido automáticamente en un ser totalmente capaz de razonar, totalmente inteligente y totalmente autónomo, podríamos decir, comenzó su andadura como Dios, como una criatura a la que su padre pues no solo reconocería ya de puertas para afuera y de puertas para adentro, sin importar lo que pensase era, sino que además le empezaría pues a dar ocupaciones, básicamente. ¿Y cuáles fueron esas ocupaciones? Pues Apolo comenzó a ser reconocido pues con temas de música, en temas de belleza, en temas de elegancia, un dios de luz que con el paso del tiempo llegaría a ser muy relacionado e incluso identificado con Helios, el dios del sol. Por eso en películas como la de Troya, de Hollywood, podemos ver que hacen esa asimilación de Apolo es el dios del sol. Apolo no necesariamente es el dios del sol en todas las versiones, pero sí que hubo una cierta simbiosis en la antigua Grecia. Además de en Delos, Apolo fue muy valorado en Delfos. Delfos fue un lugar que terminó eligiendo para poner uno de sus oráculos cuando precisamente uno de sus primeros encargos fue el de asesinar a una serpiente gigante llamada Pitón que residía allí y que estaría atacando al resto del mundo. Entonces, pues Apolo, armado con el arco, con las flechas y que en cuenta que también con una espada que le habría acompañado desde la niñez, se enfrentó a esta criatura, la derrotó y pues en agradecimiento o como forma de conmemorar aquel suceso, terminó construyendo un oráculo allí. Y el tema de los oráculos es algo que perseguirá a Apolo durante todo su culto y durante toda su existencia divina, vamos a entendernos. Fue un profeta infalible que revelaba verdades a los mortales a través de enigmas, a través de imágenes difusas y a través de los mensajes que enviaba a sus pitonisas, mujeres que, bueno, la historia parece haber revelado que más motivadas por según qué tipo de gases que había en ciertos sitios de Grecia que por inspiración divina, tenían visiones y hablaban de distintos elementos y distintas imágenes que después debían ser interpretadas por los sacerdotes para dar a los mortales una respuesta sobre los problemas que tenían de distinta índole. Pero como esto es un programa de leyendas, no vamos a limitarnos solamente a no, mira, esta era la explicación y ya está. Vamos a contar la leyenda bien contada. La cuestión en este sentido es que se supone que era Apolo quien inspiraba estas visiones a estas mujeres, a estas pitonisas, y quien revelaba a través de ellas distintas realidades o distintos sucesos que estaban por venir. Y quién sabe, nadie dice que el hecho de que tuviesen que aspirar según qué vapores tóxicos no estuviese influido por temas divinos. Esto ya es la creencia de cada uno. Y quién sabe, tal vez era precisamente por este tipo de asociación con elementos narcóticos y con sustancias alucinógenas, además de por haber sido capaz de asesinar a una serpiente gigante, lo que daría a Apolo otra serie de sus características, que irían más relacionadas con la purificación y la curación, llegando también a estar relacionado con temas más oscuros, con cierta muerte y las plagas, en el sentido de que era un arquero. El arquero puede llegar a eliminar una plaga desde la distancia, pero también Apolo, por todas estas características de la curación, podría verse como un dios renovador que elimina lo malo, elimina las impurezas y deja las cosas bellas. Esto puede sonar muy cruel porque al fin y al cabo hablas de eliminar la impureza y hasta dónde llega la impureza y hasta dónde es lícito eliminarla de según qué formas.
todo esto son temas que me diréis, uy, ¿por dónde te estás yendo? No os preocupéis. Pero es para que comprendamos o nos vayamos haciendo una idea del tipo de Dios al que nos estamos enfrentando. Un Dios que es muy lindo, que es muy bonito, pero cuyas pasiones van a ir muy relacionadas con el tema castigo y el tema de eliminar la impureza, acabar con la plaga, matar a la plaga, para que pueda florecer la curación, para que pueda florecer la renovación y para que la luz pueda volver a salir. En este sentido, también podría percibirse su relación con las adivinas, con las pitonisas, como una suerte de guía que él se ocupaba de ejercer para decirles, en cierta manera, a los mortales cosas que teóricamente les estaba prohibido saber, para poder guiarles hacia un futuro, para poder darles una serie de instrucciones sobre cómo comportarse, cómo no comportarse, qué hacer o qué camino seguir. Y para saber qué camino seguir, Apolo seguramente, conociéndolo, preferiría un camino que fuese relacionado con la belleza o con el arte, ya que Apolo llegó a ser también gran amigo de las musas, esas pequeñas diosas que se ocupaban de inspirar a los artistas para crear sus obras, para crear, digamos, todo aquello que podía considerarse como bello y provechoso para la humanidad, la historia, el teatro, la capacidad de hablar en público, la oratoria, la música, la danza, todo lo que fuese bello a los sentidos y que produjese placer y que también tuviese un punto intelectual. Sabiendo eso, no es raro ver a Apolo como el patrono de la poesía y de la danza, especialmente de toda aquella melodía que estaba compuesta por la lira, que era su instrumento preferido. Paradójicamente, y esto no me preguntéis por qué, porque no lo acabo de entender, también hay algunas tradiciones que asocian a Apolo con el cuidado de los ganados ovinos y bovinos. A mí esto me parece más paradójico porque no es una cosa que guarde mucha relación con todo lo que teóricamente representaba Apolo, pero claro, esto es desde mi prisma. No obstante, también relacionado un poco con los ganados estaría la parte que Apolo tendría como protector de las cosechas en cuanto a las plagas se refiere. Esto pues sí que sería mucho más, sí que tendría más sentido por lo que hemos contado anteriormente de Apolo como el renovador o como ese que se ocupa de eliminar todo lo malo, toda la impureza, toda la plaga, para que pueda brotar toda esa belleza que él encarnaba en su misma persona. Pero esto ya se está haciendo un poco repetitivo, así que si os parece bien, vamos a ir conociendo los distintos mitos que rodearon a Apolo en los que él tuvo un papel protagonista. Y vamos a empezar por el primero, por el crimen de Ticio. Para entender bien este mito, hay que situarse en el momento del nacimiento de Apolo, poco después de que él pruebe el néctar y se convierta en un humano. Leto siempre había sido considerada como una de las criaturas más amables de entre las deidades, siendo dulce y tierna tanto con humanos como con dioses, lo cual pues la hacía ser muy querida, pero también la convertía en blanco de algunos seres no tan amables. Ticio fue uno de ellos. Atraído por esa historia de que Leto estaba viviendo en Delos, oculta de la diosa Hera, y cuidando a dos bebés, le pareció que sería el mejor momento para acercarse a ella, ya que Zeus no estaba allí para cuidarla. Intentó atacarla, intentó agredirla, pero no contó con que Apolo ya se habría convertido en un hombre de forma demasiado rápida y que podría acabar con él. Paradójicamente, a pesar de lo pesimistas que suelen ser los mitos griegos, en este caso Apolo consiguió salvar la vida de su madre y mantenerla a salvo. También la de Artemisa, por extensión, su hermana, a la que siempre estaría muy unido. Y se cuenta que esta primera purga de lo malo para salvar a algo bello como era su madre fue la causa de que Ticio acabase en el Hades sufriendo un tormento eterno y bastante escatológico por lo que se cuenta para toda la eternidad, como castigo por haber atacado no solo a una titán, no solo a una diosa, sino que también
había atacado a la esposa de Zeus. Ya, cabe decir que Ticio era un gigante, lo cual ya iba a marcar un poco la visión negativa que Apolo tendría de este tipo de criaturas, los gigantes y los cíclopes principalmente, a lo largo de su existencia. Para colmo, Ticio era hijo de Gea, lo cual ya lo emparentaba directamente con él, porque, por extensión, su madre Leto era nieta de Gea. Digamos que a efectos de la mitología, y si nos fiamos del canon que nos propone Hesíodo, porque hay otras versiones donde Ticio no es hijo de Gea, no es hijo de la Tierra, digamos que estaríamos ante un ataque entre familiares, un ataque de un tío hacia su sobrina. Vamos a explicarlo. Una cosa bastante chunga y con la que Zeus estuvo afortunadamente de acuerdo en que había que castigar. Y tras esto, pues Apolo decidió marchar a una tierra diferente de Delos. Decidió marcharse al norte, al hogar de los hiperbóreos, que son un pueblo mítico llamado así porque vivirían más allá del viento del norte. Esto era así porque Bóreas, recordad el nombre hiperbóreos, era el nombre del viento de Grecia, o de ese viento que soplaba más allá del norte. Lo cuenta la leyenda que los hiperbóreos enviaron un mensaje a Delos con ofrendas para asegurarle a Leto, la madre de Apolo en su momento, que tuviese un parto agradable. Claro, después de todo lo sucedido con el gigante Ticio, y pues esta salvación de su madre, Apolo decidió acercarse a conocer a ese pueblo que le había sido tan grato, que les había defendido tanto. Y, en este sentido, se describe a estos hiperbóreos como un pueblo equitativo y compasivo, que vivían libres de esfuerzos y también libres de conflictos. Disfrutaban del canto, de la danza y de las fiestas. Por lo que Apolo, aprendió allí mucho de ellos probablemente, llegando a ser conocido como aquel que llegaba hasta la tierra de los hiperbóreos montado sobre un carro tirado por cisnes. Estos pájaros que son increíbles y que aparecen en casi todos los cuentos de hadas que quieren reflejar esa delicadeza y esa elegancia tan tradicional. Por tanto, ya podemos achacar a los hiperbóreos esa cualidad de ser un refugio para el dios griego, que no sería esta la única vez en la que recurriese a ellos. Si bien en esta ocasión había decidido honrarles con su presencia y conocer un poco más acerca de sus costumbres, Apolo también iría a refugiarse con ellos un montón de años más tarde, claro, con temas de mitología no se puede precisar qué número de años, cuando escapaba de la furia de su padre Zeus por haber asesinado a los cíclopes. Os he comentado antes que un poco a raíz de lo que sucedió con Ticio y con su madre, Apolo ya tendría mala relación con los gigantes y también con criaturas que se les podían asemejar un poco, como eran los cíclopes. Voy a explicaros esto. Como todos los dioses griegos solían tener un montón de hijos, Apolo no iba a ser una excepción. Uno de sus hijos, Asclepio, destacó pronto por haber heredado la capacidad de su padre de curar y de tratar distintos tipos de males. Apolo enseñó a su hijo desde muy pequeño todo lo que sabía acerca de la sanidad, qué palabra más moderna, acerca de la medicina y acerca de distintos tratamientos para curar enfermedades. Por lo que, cuando Asclepio aprendió ya lo suficiente, habría iniciado su propio camino como semidios, como héroe. El tema estaba en que la capacidad de Asclepio llegó a oídos de Zeus en un mal momento. Zeus era muy celoso de guardar el poder para él mismo y para los suyos, ya que sabía, por experiencia propia, que era fácil que si llegaba a otra estirpe de dioses o de criaturas más capaces que ellos, terminarían todos como terminaron los titanes antes, encerrados, desterrados o incluso asesinados. Por eso le molestó tanto escuchar que había un semidios que estaba curando a los mortales y que incluso estaba experimentando con la sangre de la Gorgona, con la sangre de Medusa, para ver si era capaz de resucitar a un muerto. Trató de resucitar a otro personaje de la mitología griega llamado Hipólito, y como estuvo a punto de conseguirlo, como estuvo a punto de ganar la inmortalidad para los humanos,
Zeus decidió castigarle asesinándolo. Algunas versiones cuentan que lo fulminó con un rayo. Y Apolo, en venganza por esta actuación totalmente injusta de su padre, decidió pagarlo con aquellos que le habían dado a Zeus la capacidad de utilizar los rayos. ¿Quiénes eran estos? Efectivamente, los cíclopes, los grandes aliados de Zeus durante la guerra. A Zeus, lo explico brevemente, le habían forjado los rayos para que pudiese acabar con su padre. Y así fue como Apolo se vengó de él. Le privó de aquella gente que tanto le había dado y que tan bien le había servido. Fue muy cruel este Apolo, fue muy cruel y lo pagó con creces, porque después de haber asesinado a estos cíclopes, tuvo que salir huyendo. Corrió de nuevo hacia el país de los hiperbóreos y allí, alejado de todo lo que era la Grecia del sur, se escondió, esperando que a su padre se le pasase el cabreo o que por lo menos desistiera de encontrarlo. Pero aún así, pues no sirvió demasiado, ya que terminó condenándole a ser sirviente de un rey mortal durante un año entero. El elegido fue Admeto, rey de Feras, en Tesalia, un hombre al que Zeus pues le debía un favor por distintos motivos y al que pues entregó a Apolo como si fuese una suerte de esclavo. Quería darle un escarmiento a su hijo y bajarle los humos, pero no contó con que Admeto y Apolo entablarían una relación bastante amable y con que pues Admeto le quitaría la mayor parte de tareas pesadas y en vez de eso le pondría a hacer unos trabajos más apropiados para alguien de su poder. Por ejemplo, Admeto le pidió a Apolo que le ayudase con los problemas de escasez de ganado del reino y pues que de alguna manera le consiguiese que naciesen más crías. Apolo se lo tomó al pie de la letra, hasta el punto de que consiguió que por cada parto, por cada oveja que se pusiera de parto, nacerían 2 corderos, por lo que en muy poco tiempo toda la población bovina se multiplicó. Admeto vio que Apolo era realmente extraordinario y consideró que, que a lo mejor le podía ser todavía más útil para un fin aún más personal. Y en este caso, lo que Admeto le pidió a Apolo es que le ayudase a conseguir a la bella Alcestis, hija de Pelias, otro héroe de la mitología griega, pues Pelias habría decidido que cada hombre que se acercase a su hija y que intentase pretenderla, antes de poder tomárselo con bastante libertad, tendría que someterse a la prueba de su padre, que consistiría en derrotar a un león y a un jabalí en combate. Apolo, pues aceptando el encargo, le proporcionó a Admeto el carro y los animales para cumplir con esta tarea, con lo cual pudo ganar la mano de Alcestis y sentirse bastante feliz durante un tiempo por lo menos, ya que pues con toda la emoción Admeto olvidó honrar a la diosa Artemisa en sus sacrificios, los sacrificios que hacían los antiguos griegos a los dioses antes del matrimonio, provocando así la ira de la diosa. Recordemos que Artemisa era la hermana de Apolo y por tanto pues Apolo se metió en un problemón con su hermana, quien siendo bastante vengativa envió un mal presagio. Llenó la cama nupcial de Admeto y de Alcestis de serpientes, con lo cual pues Admeto estuvo a punto de morir y le suplicó a Apolo que le ayudase. El dios, intentando hacer bien, intercedió con las Moiras. Las Moiras son estas 3 diosas bastante siniestras de la mitología griega que se iban intercambiando un solo ojo y un solo diente entre ellas para poder hablar y ver, y comer, que se dedicaban a cortar los hilos de la vida de los mortales cuando consideraban que ésta ya había llegado a su final. Lo que consiguió Apolo fue pues un indulto para Admeto, pero no iba a ser gratis, ya que las Moiras exigían una víctima a cambio. Si no iba a ser el rey Admeto quien ocupase el lugar en el Hades, tendría que ser otra alma la que les fuese entregada a cambio. Como podemos suponer, pues poca gente quería ponerse en el lugar de Admeto y ocupar su lugar, por mucho que les prometiesen que iban a ser bendecidos y que iban a ser recordados para toda la eternidad, hasta que la esposa de Admeto, Alcestis,
decide sacrificarse en vez de su marido e ir ella misma al Hades y entregar su alma. Vamos, decide morir en su lugar. Y aunque la aceptación del sacrificio pues se produjo, hay versiones sobre cómo distintas criaturas y distintos héroes intentaron rescatar a Alcestis de este trágico destino y devolverla a la vida. El más famoso de ellos es Heracles, aquel mítico Hércules que se atrevió a luchar contra Tánato, la personificación de la muerte, para liberar a esta joven mujer que no había hecho nada malo. Afortunadamente, Heracles consigue que ella sea liberada y devuelta a la vida sin daños, con lo cual pues tenemos que un mito griego pudo tener un final feliz por una vez. Y en este caso, aunque Apolo no fue el gran protagonista, pues sí de alguna manera fue el origen de todo este conflicto, ya que él ayudó a Admeto a conseguir la mano de su esposa, porque estaba trabajando como su esclavo mientras que esto ocurrió. Y también es un mito que revela un poquito la dinámica de los dos hermanos, que van a ser bastante orgullosos y bastante vengativos. Hasta ahora hemos visto la capacidad de venganza de Apolo como algo hasta cierto punto pues comprensible en el caso del gigante Ticio y exagerado tal vez o maligno en el caso de los cíclopes porque realmente estos no le habían hecho nada a él. Pero sin embargo vemos que su hermana Artemisa no es diferente, ya que llega a condenar a muerte al pobre Admeto y después permitir que Alcestis ocupe su lugar simplemente porque se les había olvidado ofrecerle una serie de sacrificios. Con lo cual solo tengo que decir qué buen humor tenían los dioses griegos, ¿no? Pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa y ahora sigo contando más mitos sobre Apolo. Las notas de la lira transmiten paz a quien las escucha, aunque también son capaces de producir vida, excitar los sentidos hasta que estos se rompen como las cuerdas demasiado tensas, o pueden hacer que los mortales recuerden cómo, en verdad, están vivos solo por un tiempo. Apolo lo sabe y eso le gusta. Para él es revitalizante sentir esa música vibrando en sus oídos. Las notas se deslizan por su cuerpo produciéndole movimientos rítmicos, suaves unas veces y enérgicos otras veces, pero siempre tienen un punto hermoso, elegante. Apolo disfrutaba de saberse el dios más sensual, pero su sensualidad, más bien culta, corría peligro de dejarlo soltero para siempre. Una hoja se desprendió de la corona de laureles que reposaba sobre su cabeza y aterrizó en su mano derecha. Parece mentira de qué modo algo tan insignificante, tan ligero, puede producir tanto dolor interno. Apolo notó su corazón quebrarse, como si una de las flechas de su hermana Artemisa se hubiera incrustado en él. Sentía mareo y ganas de arrancarse la diadema que con tanta gracia se había fabricado. Dafne no le amó jamás. Podía llegar a comprenderlo. Pero, ¿de verdad su presencia le daba tanto miedo como para elegir desaparecer, transformada en laurel? ¿Solo para que él no la tocase? ¿Qué soy para ti? ¿Un monstruo? La ira, mezclada con incomprensión, acosó el frágil orgullo del dios. Toda la admiración que en su momento llegó a sentir por la ninfa Dafne se convirtió en locura. ¿De qué manera se podía gestionar no ya el rechazo, sino un insulto como ese? ¿Él? ¿Un ser aterrador? Apolo no se percató de que la música ya no sonaba alegre, ni de que el cielo acababa de teñirse de nubes. Las cosas se ponían feas. ¿Apolo? Euterpe, una de las musas, emergió de entre los arbustos, pequeña como era y con los rasgos más inocentes del Parnaso. ¿Qué sucede, hermano? Esa era Calíope, otra de las musas. No eran hermanas exactamente, más bien medio hermanas, pero familia al fin y al cabo. Aquel grupo de hermanitas, grandes amigas de las artes, al igual que él, eran su gran consuelo, tal vez el único que le quedaba, entre tanta incomprensión. Tan solo esas pequeñas podían ocuparse de suavizar el malestar de Apolo, haciéndolo regresar al mundo real. Otra de ellas, la adorable Clio, le puso la manita sobre la lira, impidiendo que siguiera causando ruido. «Por favor»,
le pidieron todas al unísono. La petición era la misma: no más venganza, no más malestar. Les gustaba como era Apolo. ¿A quién no podría gustarle a alguien como él? Pero lo malo es que Apolo podía llegar a ser algo bastante menos elegante si perdía el rumbo, si perdía la cordura. Y parece que llegados a este punto, después de lo de Dafne, ya ni siquiera el amor de su madre y de su hermana Artemisa podían llegar a comprenderlo. Apolo estaba iracundo y sentía que tampoco podía quejarse por ello. El amor, por desgracia para Apolo, el amor no siempre estuvo a su alcance. No siempre tuvo la suerte que tendrían otros dioses. Su padre Zeus, sin ir más lejos, fue considerado como uno de los dioses más seductores. Pero el pobre Apolo no tuvo la misma suerte. Voy a contaros una serie de mitos, porque el más común es ese en el que Apolo, enamorado de la ninfa Dafne, a pesar de las negativas de ésta, trató de perseguirla para conquistarla, y en respuesta ella, sin encontrar otro modo de salvar su propia vida y su propia honra, se transformó en un árbol de laurel. Esta historia cuenta que, a partir de este suceso, Apolo, que jamás pudo olvidar a Dafne, decidió tomar esta planta como su propio símbolo, hacer que esta corona de laureles le representase a él. Y paradójicamente, a nivel histórico, la corona de laureles ha tenido bastante significado en distintas culturas mediterráneas. Por supuesto la griega, pero también con el tiempo la romana. Incluso hoy día, en algunos países, podemos encontrar monedas de distintas épocas, creo que bastante actuales algunas, que representan un perfil de una persona con una corona de laureles, para que veáis hasta qué punto es algo extendido. Aunque no sabría decir si se debe solo a Apolo o si está relacionado con más mitos, más dioses. Yo lo investigaré, pero de todos modos, si alguno de vosotros tiene cualquier información, yo os pido que me la dejéis en comentarios o que me escribáis para contarlo, lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis. Aprovecho, por cierto, para deciros que si os está gustando el programa, por favor, os suscribáis, le deis a me gusta y pues que me dejéis el comentario que queráis. Tanto si es para maldecir como para bendecir, pero siempre, por favor, con educación. Así que vamos a seguir con los siguientes mitos románticos, porque ya el mito de Dafne es el más famoso, pero no fue la única vez que Apolo intentó enamorar a una mujer y falló en el proceso, convirtiendo su, en principio, amor sincero y sin maldad en algo vengativo y desagradable. En determinada ocasión, Apolo también se enamoró de Cirene, una hechicera conocida en la mitología por ser hija de Helios, el dios del sol, y uno de esos personajes con los que, pasado un tiempo, especialmente a partir del siglo V a.C., se terminaría por asociar a Apolo con él. Es decir, habría una vertiente de mitología que pensaría que se trataba del mismo dios, pero, por lo que yo he podido comprobar, originalmente al menos se trataba de dos dioses distintos. Por tanto, Cirene sería hija de Helios y se habría convertido en el interés amoroso de Apolo. Y este amor no habría surgido de cualquier forma. A diferencia de Dafne, que era una ninfa que podríamos catalogar de delicada, Cirene enamoró a Apolo cuando éste la vio cómo se enfrentaba a un león. Al contemplar la fuerza, la capacidad y la valentía de esta mujer, que era una cosa muy extraña de ver, una mujer tomando la iniciativa de pelearse contra una bestia de semejante tamaño, Apolo decidió consultar al centauro Quirón, quien le aconsejó secuestrar a esta mujer, mirad, no se le ocurrió nada mejor, y llevarla a Libia. ¿Para qué? Pues para establecerla como reina de una ciudad, hacerle el regalo de convertirse en soberana. Siguiendo estas indicaciones, que a Apolo se ve que, siendo un dios le debieron parecer pan comido, secuestró a Cirene y la llevó hasta Libia, donde allí concibieron al hijo de ambos, Aristeo. Aristeo se llegaría a convertir, al igual que su madre y que su tía Artemisa,
en un fiel defensor de las artes de la caza, que al final estaban muy vinculadas al mundo del bosque y al mundo pues de esa valentía que habría demostrado su madre al enfrentarse a un león. Cirene no era una princesa normal, no era lo que podríamos considerar para la mitología griega una mujer común. Era bastante valiente y también bastante guerrera, por lo que, bueno, en este caso Apolo se interesó por una mujer diferente de lo que solía ser su canon. Y para su crianza, Apolo quiso que Aristeo se marchase con el dios Hermes, que era otro dios de la mitología griega, a Grecia, confiándolo así al cuidado de las horas y de la tierra, la Gea, quienes se ocuparon de alimentarlo con néctar y ambrosía. Recordemos que, pues por la teoría de Hesíodo, si nos tenemos que fiar, Apolo sería una especie de tataranieto de Gea, de la tierra. De modo que pues habría entregado a un tataranieto a su tatarabuela para que lo criase. Perdón por esto, pero es que me hacía mucha gracia decirlo. El caso es que las horas, las diosas del tiempo, y la tierra lo alimentaron con néctar y ambrosía. ¿Por qué era importante la ambrosía? Pues porque del mismo modo que Apolo, cuando lo probó por primera vez, se convirtió en un hombre, pues a su hijo le pasó algo bastante similar. Hay otras versiones que cuentan que Aristeo fue educado por ninfas, quienes pues le enseñarían las artes rurales, que sería aquello con lo que más se le identificaría: la caza, el cuidado de los olivos, pero también el tema de la lana, del ganado, todas estas cosas. Son elementos que estaban muy relacionados con el trabajo en el campo, con el trabajo para la supervivencia y también con artes, digamos, popularmente campesinas o más asociadas a la parte más rústica de su padre, no tanto a esa parte poética, creativa, elegante. No. De hecho, se dice que Aristeo despreciaba toda esa parte, todo ese aspecto de lo que era su padre. Y Aristeo incluso se cuenta también en algunas versiones que despreciaba todas las artes relacionadas con mujeres. Uno de estos dioses que no era muy simpático para nosotras, vamos a decirlo. Tanto es así que hay un mito, una versión, que narra que Aristeo habría sido el culpable de la muerte de Eurídice, la esposa de Orfeo. Orfeo, para quienes no lo sepan, es un héroe clásico de la mitología griega que, cuando mataron a su esposa Eurídice, se atrevió a bajar hasta el Hades solamente para buscarla y para conseguir devolverla a la vida. El desenlace de este mito no os lo voy a contar ahora. Si lo conocéis, enhorabuena. Si no lo conocéis, por favor no lo busquéis en Google, porque quiero contároslo más adelante y reflexionar un poco sobre él. Pero, claro, la cosa está en que, concretamente, según Virgilio, el poeta latino, Aristeo habría sido el causante de toda esta tragedia griega al, digamos, sentirse atraído por Eurídice y haber sido rechazado por ella. Ya vemos cómo, pues, todos estos elementos de la violencia, de ese amor, bueno, no amor, esa obsesión ciega, desmedida, desagradable, era algo que se relacionaba bastante con los dioses griegos. Casi todos los dioses tuvieron en algún momento un enamoramiento, es que no sé ni si llamarlo enamoramiento, pero bueno, tuvieron una reacción amorosa excesivamente fuerte, excesivamente violenta y que terminó en tragedia. Por desgracia, esto ocurrió a muchos dioses y Aristeo, como hijo de Apolo, que a pesar de ser uno de los dioses más elegantes, teóricamente, pues no pudo escapar de este destino. Hasta el punto de que, en su caso, cuando Eurídice le rechaza, pues él habría permitido que una serpiente la mordiese y la matara. El problema era que Eurídice tenía muchas amigas ninfas, y estas, muy enfadadas por lo que había sucedido, mientras que el esposo de Eurídice, Orfeo, se marchaba al Hades para intentar rescatarla, ellas se ocuparon de vengarse de Aristeo, haciendo que su ser más preciado falleciese. ¿Quién era el ser más preciado de Aristeo? Pues todas las abejas que él tenía en sus distintas granjas y en sus distintos territorios. Para recuperarlas, Aristeo consultó a su madre Cirene, quien le envió a buscar a Proteo, un hombre llamado como el Viejo del Mar. Aristeo se lo tomó muy al pie de la letra, hasta el punto de que le capturó
le capturó y le obligó a revelarle cuál era el secreto para revivir a sus abejas. Este señor, pues que no tenía muchas más opciones, le recomendó sacrificar 4 toros y 4 novillas, dejando los cuerpos en un bosquecillo cercano. Tras haber esperado 9 días, y después de haber hecho pues también una serie de ofrendas a Orfeo y a Eurídice para pues pedir perdón por su comportamiento, las abejas emergieron de los cadáveres en descomposición. Esto tiene una explicación que puede estar basada en una creencia griega, y es que parece ser que algunos cultos pensaban que las abejas provenían de carne en descomposición. Esta opinión estaba apoyada en la existencia de una mosca, la Eristalis tenax, a ver si soy capaz de... Bueno, creo que lo he dicho bien, la cual se asemeja a una abeja y deposita sus huevos dentro de la carroña. De algún modo, pues, este mito, esta resolución de cómo revivir a las abejas o cómo conseguir más abejas, sería una conclusión un poco rara como para decir que, pues, por haber mostrado arrepentimiento por sus acciones, se le permitió a Aristeo recuperar a sus abejas. Pero aún así, Aristeo, no en vano, se convirtió en uno de los hijos más despreciados por Apolo. Al fin y al cabo, Apolo tenía muy buena relación con las ninfas y las quería bastante. Y ellas le querían bastante a pesar de pues, lo que había sucedido con la ninfa Dafne. Digamos que Apolo sabía hacerse querer a pesar de todo, a pesar de que a veces su comportamiento podía ser pues, altamente cuestionable. Pero en cuanto a la familia de Apolo, sus escarceos amorosos no acabaron ahí. Con Cirene en principio podríamos decir que no terminó mal la cosa, pero al haber tenido un hijo al que obligó a separarse de su madre y que habría llegado a convertirse pues, en un dios que había conseguido asesinar a otra ninfa o que había permitido que matasen a otra ninfa por su obsesión, tampoco habla muy bien del padre. La cuestión es que Apolo, además de Cirene y además de Dafne, tuvo otros amores frustrados. Las más famosas, Marpesa y Casandra. Marpesa era una princesa etolia, hija del rey Ébeno, que prefirió casarse con un príncipe, un mortal, llamado Idas antes que con el dios Apolo. Hay unos relatos de Homero donde se menciona que Idas llegó a atreverse a levantar su arco contra Apolo por el amor de Marpesa. Pero al ver que Apolo no iba a retirarse tan fácilmente, a pesar de que la princesa le hubiese escogido a él, pues Idas terminó secuestrando a su esposa, a su prometida. Esto de los secuestros en Grecia era algo bastante extendido, como podemos ver, usando unos caballos que le habría entregado el dios de los mares, Poseidón. Recordemos que Poseidón es el tío paterno de Apolo. Apolo protestó ante esto y pretendió recuperar a Marpesa por la fuerza, pero Zeus, su padre, para sorpresa de buena parte de la población, intervino en este suceso, permitiendo que Marpesa pudiese elegir a su pretendiente y haciendo jurar a Apolo que no se acercaría a ella nunca. Por lo que en este caso podemos ver cómo Zeus habría preferido ayudar a una mortal antes que a su propio hijo, antes que a su propia estirpe. Tal vez seguía enfadado con él por aquel asesinato de los cíclopes. ¿Quién sabe? Cabe esa posibilidad. Al fin y al cabo esto es mitología. Pero las cosas como son, a Apolo no le duró demasiado el berrinche. Como Marpesa finalmente había decidido quedarse con un mortal, humillando así a Apolo, este decidió fijarse en una princesa troyana, la hija de Príamo, una de tantos hijos que habría tenido el rey Príamo de Troya, llamada Casandra, a la cual le entregó el dios de la adivinación. Recordemos que Apolo era el responsable directo de oráculos como el de Delfos, oráculos bastante importantes que revelaban a los humanos, a los mortales, elementos del futuro y les iba dando unas pautas para guiarse, para llegar al camino que les tocaría seguir si querían conseguir sus metas, o también para darles algún susto sobre lo que les tenía reservado el destino. La cuestión es que Apolo le entrega a Casandra este valioso don a cambio de que ella le entregue a él sus favores. Lo que ocurre es que Casandra se niega. Casandra no quiere a Apolo y no quiere acercarse a él, por lo que el dios, sabiendo ya cómo era Apolo, vengativo, enfadica,
quejica, vamos a decir, terminó haciendo que Casandra se quedase con el don de la adivinación, pero a cambio nadie jamás creería ni una sola de sus predicciones. Por lo que, ¿qué sucedió? Casandra era princesa de Troya. Cuando estalló la guerra de Troya, Apolo, que en teoría siempre se había asociado con los troyanos, pues no permitió que la gente creyese en la palabra de Casandra, no permitió que su propio pueblo la creyese. Por lo que, a pesar de las advertencias de esta princesa sobre el caballo de Troya y sobre París, la ciudad terminó cayendo en manos de los griegos, y aquella princesa espartana que había llevado París hasta Troya, separándola de su legítimo marido, pues terminó regresando a las mismas manos de las que había sido apartada. Y nadie hizo caso de Casandra. La ciudad se convirtió en llamas y nadie escuchó a la pobre princesa. Por lo que Apolo tuvo su venganza, como también la tendría después de la muerte de otro de sus amantes, Jacinto, un muchacho atractivo en el que el dios se fijó y al que intentó seducir. Lo triste es que Jacinto habría muerto por un disco que el dios le habría lanzado, y de su sangre habría emergido esta hermosa flor que a día de hoy conocemos como jacinto. Y es que, llegados a este punto, quiero hacer una pequeña reflexión sobre las venganzas de Apolo. Hemos visto durante todo este programa cómo Apolo es un dios vengativo, cómo es un dios que no da su brazo a torcer, que no siente muchísimos escrúpulos a la hora de tener que aplicar lo que él considera castigos, sobre todo cuando se siente rechazado, cuando está preso de sus pasiones. De nada sirve que sea un dios claro, que sea un dios de luz brillante. Apolo es un ser que se dedica a limpiar lo que él considera plagas, a limpiar impurezas y a dejar que solo quede el brillo, lo cual hace a Apolo un dios muy complejo, porque tiene una dualidad intrínseca. Por una parte, a pesar de todo lo que tiene que representar Apolo, no es perfecto. Él tiene defectos, tiene pasiones, tiene sentimientos malos, tiene impulsos de venganza, de ira, de odio, de desprecio. No sabe respetar las preferencias de otros, aunque éstas vayan en contra suya, porque es un dios, porque es divino, porque también es egoísta, porque también es posesivo, es celoso. Pero aún así, con todo, se le sigue considerando un dios del equilibrio, de la luz, de la razón, de la moderación. Ser dios de la mitología griega y representar unos ideales o tener que hacerse cargo de un culto concreto no necesariamente implicaba que el dios respetase paso por paso todo aquello de lo que debía dar ejemplo. De hecho, todo lo contrario, eran dioses complejos y dioses mucho más mortales o mucho más humanos de lo que a veces los mismos mortales podemos llegar a ser. Dentro de toda esta locura que podía llegar a desencadenar Apolo, también había momentos en los que él buscaba la justicia. Asesinó al gigante Ticio para rescatar a su madre. Asesinó a los cíclopes para vengarse de su padre por haber asesinado a su hijo. De alguna manera es un dios que también castiga y ataca a los hijos de otra reina para proteger el honor de su madre. Podemos ir comprobando cómo Apolo siempre, en todas sus acciones, a pesar de lo locas que pueden ser o lo absurdas que puedan parecer, en el fondo busca una justificación o un tipo de justicia. Eso sí, una justicia que muchas veces puede no llegar a ser justa, porque es una justicia que no va tan enfocada a emitir un castigo y ya está sobre una acción mal hecha, porque si Apolo reaccionase así con todo lo que él ve que sea malo, podríamos decir que tiene sus propias opiniones sobre cómo impartir justicia, pero la realidad es que él aplica castigo o no dependiendo de quién cometa el error. Si el gigante Ticio intenta atacar a su madre, él lo asesina. Si su hijo intenta atacar a otra ninfa, él no le hace nada. Si él mismo intenta perseguir a otra ninfa, tampoco se va a sentir muy afectado por esa decisión. Por tanto, las venganzas de Apolo
aunque sirvan para marcar territorio y decir yo soy el que manda, yo soy un dios, también pueden interpretarse como una forma de intentar modelar el comportamiento de los humanos, una forma de dar advertencias, de decir si no quieres problemas, no hagas esto, si no quieres tener ningún tipo de represalia, compórtate. Pero por supuesto, todo esto son percepciones subjetivas. Yo aquí os hablo desde lo que ha sido mi perspectiva a la hora de examinar los distintos mitos que rodearon al dios Apolo. Y como siempre, os voy a pedir que me deis vuestra propia perspectiva de todo esto que os acabo de contar. Yo estaré encantada de escuchar opiniones, de escuchar versiones que tengáis, que seguro con esto de los mitos hay muchísimas versiones siempre, y de que, si se puede, se forme un pequeño debate acerca de los atributos de este dios, acerca de su comportamiento y acerca de hasta qué punto podemos llegar a identificarnos con Apolo, o si por el contrario sus acciones son tan poco racionales o son tan desproporcionadas para lo que en teoría le habían hecho, en teoría la ofensa que había recibido en cada momento, que es imposible identificarse con él. Yo esto lo dejo aquí y os pido que pues me deis vuestra opinión. Yo ya os digo la mía. Yo creo que las acciones de Apolo no son comprensibles muchas veces. Todos podemos entender lo que es querer proteger a una madre, todos podemos entender lo que es querer que tus seres queridos estén bien. Pero, ¿y cuando tú no quieres que los seres queridos de otros estén bien? Yo esto lo dejo aquí y os dejo que opinéis vosotros. Muchísimas gracias, para mí como siempre es un honor hacer parte de este programa de Relatos de la Historia en la emisora de Tu Radio Valencia. Como siempre me tenéis en distintos canales, me tenéis en YouTube como Relatos la Historia, me tenéis en Instagram como @elmundodelaki, me tenéis en iVoox como Relatos de la Historia y me tenéis en Spotify y Apple Podcast como Relatos de la Historia. Me he pasado a una nueva plataforma. Me podéis contactar a través de todos esos canales y darme vuestra opinión sincera, o me podéis bendecir o maldecir, pero por favor siempre con respeto. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene aquí en Tu Radio Valencia con otro programa, otra vida, otro personaje. ¿Será histórico? ¿Será fantástico? Lo veremos entonces. Muchas gracias.